Hola nuevamente, en este video aprenderemos rápidamente cómo empaquetar nuestro documento en Adobe Illustrator. Para empezar, he creado un documento que tiene diferentes elementos para que podamos ver el empaquetado y cómo se va a crear. Tengo diferentes tipografías, tengo un elemento SVG, también tengo un elemento de Photoshop y una imagen que podría ser PNG o JPG. Tradicionalmente estos son los elementos con los cuales trabajamos en nuestro documento y algunos de ellos están enlazados, como por ejemplo el archivo PSD, que proviene de un archivo que he colocado y que puedo modificar en Adobe Photoshop, y también un PNG o una imagen que no está incrustada en el documento, sino que nada más está enlazada. Si es hora de entregar nuestro archivo, seguramente necesitaremos empaquetarlo, y el proceso para empaquetar es sumamente fácil. Lo primero que tenemos que hacer es ir al menú Archivo y seleccionar Empaquetar. Si no apareciera activo y aparece gris, como por ejemplo acá Exportar selección, y no le podemos hacer un clic, recordemos que antes de empaquetar es necesario que tengamos guardado el archivo. No importa en qué lugar lo hayamos guardado, pero es importante que esté en alguna parte de nuestro disco duro. Una vez que lo guardamos, veremos que se activa la palabra empaquetar. Y para empaquetar lo podemos hacer siempre viajando al menú Archivo, Empaquetar, o podríamos también memorizarnos el método abreviado Alt Shift Comando P si estamos en Mac, o podría ser Alt Shift Control y P si estamos trabajando en Windows. Hacemos un clic sobre Empaquetar y ahora nos aparecerá la ventana Empaquetar, en la cual podremos seleccionar muchos de los parámetros que necesitamos. El primer parámetro es la ubicación, pero esta ubicación no se refiere a donde está guardado el archivo, sino donde lo va a guardar. Si hacemos un clic en este icono de folder que nos aparece al lado derecho, podremos entonces ver la ventana del explorador y así podríamos guardar o seleccionar otra ubicación. Una vez que tengamos la ubicación en la que lo deseamos, podemos presionar el botón Elegir. Luego viene el nombre de la carpeta. A mí me gusta siempre mantener esta última parte que coloca el programa, y es un guión bajo carpeta, para saber que ese es mi empaquetado. Sin embargo, acá podríamos cambiar totalmente el nombre por el nombre de la marca, el nombre del proyecto, o incluso añadir un nombre y luego nosotros colocarle una indicación de que se trata del empaquetado. Este es el nombre que va a tener la carpeta que va a recopilar el programa. Y finalmente tenemos las opciones. Dentro de las opciones tenemos copiar enlaces, copiar fuentes y crear un informe. En la parte de los enlaces tenemos recopilar enlaces en otra carpeta, si queremos que cree una subcarpeta donde estén los enlaces, y la parte de volver a vincular los archivos con el documento, de tal manera que en el nuevo empaquetado todos los archivos ya estén enlazados a ese nuevo archivo que ha creado y no tengamos ningún inconveniente al aperturar el archivo y tengamos que buscar o volver a crear los enlaces. Podemos desactivar o activar cualquiera de las opciones según las necesitamos, pero a mí siempre me gusta recomendar que todo esté activado y que una vez empaquetado podamos eliminar o decidir qué nos sirve y qué no nos sirve de ese empaquetado. Una vez que hemos aplicado esto, podemos hacer un clic en empaquetar. Antes de realizar el empaquetado, siempre nos dará un aviso en el cual nos notifica sobre el uso de las fuentes o de las tipografías. En este caso, si son fuentes que no tienen un uso comercial, si son fuentes que no son de uso gratuito o si son fuentes que en algún momento tienen algún tipo de restricción, estas fuentes podrían no colocarse en el empaquetado o incluso podrían colocarse pero solo tener un uso parcial, como por ejemplo una fuente incompleta que no tenga números o una fuente incompleta que no tenga las tildes. En este caso debemos de ser muy cuidadosos del tipo de fuente que estamos utilizando y saber que tenemos también los derechos de uso. Una vez que hemos aplicado esto, presionamos OK. Y luego del proceso que realiza el programa para empaquetar, tenemos dos opciones. La primera opción es presionar OK. Nos quedamos siempre dentro del programa y luego manualmente tendríamos que buscar la carpeta donde la guardamos. Y la otra opción es seleccionar Mostrar paquete. De esta manera podríamos ver el empaquetado y nos abriría directamente la carpeta donde ya está todo. Acá vemos que tenemos el documento TXT o el documento de texto donde tenemos el informe técnico de todo el paquete. Luego tendríamos el archivo de Adobe Illustrator. Y finalmente tendríamos dos carpetas porque seleccionamos en las opciones que creara subcarpetas para colocarlo.
La primera carpeta es de las fuentes. Si la visualizamos, entonces ahí estarán todas las fuentes que se han utilizado y los enlaces como tal, o esta carpeta de enlaces se refiere a los elementos de imagen que son externos al documento, como por ejemplo las imágenes JPG o PNG, incluso podría ser un EPS o un archivo PSD, es decir, un editable de Photoshop. De esta manera es que está organizado todo el empaquetado. ¿Qué no aparece acá? El archivo SVG que habíamos importado, porque a la hora de importarlo y de colocarlo en Adobe Illustrator, lo incrusta directamente por ser un archivo vectorial. Ese elemento estaría totalmente disponible dentro de nuestro documento y no tendríamos por qué colocarlo como un archivo individual. Lo último que sugiero con el empaquetado es que tomemos en cuenta que nos empaqueta el archivo con la última versión del programa que estemos utilizando. Así que yo siempre recomiendo volver al programa, ir a Archivo, Guardar como, seleccionar la carpeta del empaquetado y acá voy a mantener el nombre del archivo, solamente que le pondré un guión bajo y le colocaré la palabra antiguo para saber que este es un formato para versiones anteriores del programa. Hago un clic en guardar y acá en la versión no selecciono Illustrator 2020, sino que puedo seleccionar la versión CC heredada o incluso si el cliente o el equipo donde voy a abrir el archivo necesita una versión anterior, podría trabajar con una versión CS4, CS3, CS2, etc. Seleccionaré CS4, que creo que puede ser uno más estandarizado, y luego hago un clic en OK. Me informa que si guardo en formato heredado podrían producirse algunos cambios, sobre todo si he utilizado herramientas que aún estén en modo editable de las últimas versiones del programa. Sin embargo, si hemos utilizado las herramientas tradicionales, no habrá ningún cambio. Opcionalmente, para este empaquetado también podemos ir nuevamente a Archivo, Guardar como, y dentro de la carpeta del empaquetado vamos a seleccionar un formato PDF. En el caso que lo abramos o que lo queramos visualizar en un equipo donde no tengamos instalado el programa, es siempre bueno tener una versión en PDF, sobre todo si este empaquetado va para el cliente y podría no tener instalado el programa. Haré un clic en guardar. Acá únicamente me aseguro que esté en impresión de alta calidad para que todo se vea de manera apropiada y luego hago un clic en guardar. Ahora si vuelvo a mi carpeta, vemos que ya tenemos el archivo antiguo. Vemos que tenemos el empaquetar antiguo que quedó nombrado de esta forma, pero lo guardaré únicamente con el nombre del archivo y PDF. Y ya tenemos las carpetas. Entonces ahora sería seguro que podamos mandar este archivo empaquetado al cliente o que lo podamos nosotros transportar si vamos a movernos a trabajar en otro equipo. De esta manera tendremos todos los recursos necesarios. Y bien, esta ha sido la explicación sobre el proceso de empaquetado. Espero que para todos haya quedado claro y si no, recuerden que siempre los leo en los comentarios. Saludos.